Buenos días para todos. Mi grupo está conformado por Giovanna Altamirano, Evelyn Cerda, Diana Paz, Lina Sánchez, María José Benavides y quien les habla, Angie Natalia Ríos. El tema que nos corresponde hablar es sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Para iniciar, se puede decir que son aquellos derechos de contenido social los cuales buscan mejorar las condiciones de vida. El reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí reciben el nombre de derechos de segunda generación. Estos derechos son de interés general, ya que se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y se desarrolla su protección en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. La razón de ser de estos derechos se basa en el hecho de que se debe respetar la dignidad del ser humano, su libertad y a la vez la vigencia de la democracia. Hay que tener en cuenta que solo van a existir mientras hayan condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los mismos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Son los que están del artículo 7 al artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se habla del derecho a condiciones laborales equitativas y satisfactorias, a la libertad sindical, a la huelga, a la protección de la familia y los menores, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la participación cultural y también pues a la protección y desarrollo de la ciencia y de la cultura también. Estos derechos son muy importantes ya que ayudan a fortalecer aquellas acciones por la justicia y contra la opresión y asimismo amplificar alternativas progresivas para el buen desarrollo o ejercicio de estos mismos derechos. Estos derechos están reglamentados en la Constitución Política de 1991, en el capítulo 2, en los artículos 42, 43, 48, 51 y 52 pues, de la Constitución. También están en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Integral de los derechos económicos, sociales y culturales. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados no corresponde a simples actos de buenas intenciones, sino a obligaciones que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, los cuales deben aplicarse con rigor en nuestro país conforme con el bloque de constitucionalidad, pues en la Convención de Viena, en el artículo 26, nos dice que estos pactos deben cumplirse de buena fe. Y en el artículo 27 nos dice que no se debe excusar la violación de uno de estos por la aplicación de una norma interna. Entonces, para la protección de estos derechos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966. También tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 26 nos dice que se puede presentar individualmente cualquier queja o reclamo cuando se esté vulnerando cualquiera de estos derechos. Así como tenemos las normas establecidas por organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y pues como reglas internas para protección de estos derechos tenemos la Constitución Política de 1991 en su capítulo 2, en donde da la protección a estos derechos fundamentales. También tenemos variedad de jurisprudencia en donde las Cortes reiteradamente protegen estos derechos, de las cuales les hablaremos a continuación. Muchas gracias. Una vez
estudiado el campo normativo, hablaremos sobre la jurisprudencia como fuente de derecho, la cual tiene una validez para la protección social, cultural y económica de estas minorías étnicas. En este orden de ideas tendremos en cuenta la sentencia T 188 de 1993. Es una sentencia dicto por el magistrado ponente Eduardo Cifuentes. Esta sentencia es una de las primeras donde se hacen las manifestaciones jurisprudenciales ante la Corte Constitucional, donde se legitiman estos derechos. Es importante saber que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural, donde se establece que las comunidades indígenas y negras tienen derecho a decidir sobre su territorio. Para ello es fundamental el reconocimiento de sus derechos territoriales, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en diferentes ocasiones. Estos derechos a la identidad cultural y a su autonomía son solamente reconocimientos formales. En conclusión, el derecho al territorio, este derecho al territorio debe ser respetado. En el país, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas y a comunidades afrocolombianas no puede verse sometida a gravámenes y a limitaciones de dominio, como tampoco es expropiable por el Estado según la Constitución. Las normas y los resguardos y los territorios colectivos, estas comunidades se consideran inalienables, imprescriptibles e inervangables. Hay que tener en cuenta, o sin embargo, el derecho de este reconocimiento a esta propiedad colectiva se otorga bajo un cumplimiento de una función social. Esto quiere decir que tiene una función ecológica. En relación con el territorio, podemos decir que este debe respetar esto, la importante relación que existe en cuanto a la cultura y a sus... Muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad quiero hablar desde la sentencia C-434 del 2010, donde el accionante es Luis Miguel Muñoz en compañía de otros, donde demandan el artículo 1 y 3 de la Ley 706 del 2001. Ellos consideran que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, ya que excluyó de sus consecuencias jurídicas sin justificación alguna a los demás municipios que celebran los carnavales de negros y blancos en la región de Nariño. Teniendo en cuenta que en su criterio dicen que estos carnavales de negros y blancos no son exclusivamente de la región de Pasto, pues toda la región de Nariño que los celebran tienen el mismo origen y también tienen la misma cultura. Ellos consideran que la exclusión a la conducta en las disposiciones acusadas presupuestales es contraria al deber estatal de reconocimiento y promover y proteger las condiciones de igualdad en las manifestaciones artísticas y culturales. En sus consideraciones de la Corte dice lo siguiente: los derechos culturales, el mandato de no discriminación implica la prohibición de llevar a cabo la diferenciación, la exclusión o las restricciones injustificadas basadas directa o indirectamente en el criterio irrazonable, tales como lo son la raza, origen étnico, la religión, el corte político, entre otros. En el caso en concreto, esta sentencia dijo lo siguiente, pues que estos carnavales de negros y blancos celebrados en la región de Nariño no eran similares, de acuerdo a que, aunque tenían el mismo origen y tenían la misma cultura, han ido evolucionando en acorde al tiempo. Entonces, esto se ha ido evidenciando tanto en su propio contexto social, étnico y geográfico. Muchas gracias. Bueno, y para complementar tenemos la sentencia T-036 de 2019, la cual habla del derecho a la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena, en el cual tiene como demandante la comunidad indígena Andoque de Achue de Puerto Santander, Amazonas, y demandados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. Tiene como magistrado sustanciador Antonio José Lisandro Ocampo. Bueno, en esta sentencia anteriormente se dictó el fallo por el Tribunal de Cundinamarca
el 30 de octubre del 2017, mediante la cual negaron las pretensiones que presentaron en la acción de tutela los de esa comunidad indígena. Bueno, la solicitud se hizo el 12 de octubre del 2017 de la comunidad indígena, en la cual presentó la acción de tutela contra el ministerio con el fin de que el marco de la formulación y la construcción e implementación del programa Visión Amazona fueran protegidos sus derechos fundamentales principales a la participación activa y efectiva, a la consulta previa y en interrelación con estos, los cuales pues la comunidad indígena vio que se les estaban vulnerando. Principalmente pues se le negó la pretensión a esta comunidad y el gobernador explicó que la comunidad de Andoque tuvo conocimiento de Visión. Por último, podemos concluir que la dignidad humana hace parte del bloque de derechos políticos, sociales y culturales, y tenemos que la Corte Constitucional ha tenido una postura en la sentencia T 881 del 2002, que la dignidad humana hay que enfocarla desde dos puntos de vista. El primero desde el objeto de la protección y desde la funcionalidad de la norma. Bajo esta primera, que es el objeto de la protección, se entienden tres dimensiones de la dignidad humana, que es que implica vivir como se quiere vivir, o sea, que cada persona plantea por sí un proyecto de vida según sus expectativas, sus ambiciones, etc. Y de ahí nadie, ni el Estado ni sus semejantes, pueden interferir en esa configuración existencial. Y en segundo lugar, se entiende que la dignidad humana es como un mínimo de condiciones materiales necesarias que se necesitan para vivir dignamente. Este enfoque se refiere a que no basta con predicar que la persona es libre e igual frente a sus semejantes, sino que tiene asegurado un conjunto de elementos materiales mínimos a partir de los cuales se pueda desplegar todo el potencial humano. Muchas gracias.